Hola a todos, muy buenas noches, soy Jorge Cantero y bienvenidos a nuestro Facebook Live de esta semana. El día de hoy es 25 de noviembre del 2019 y hoy vamos a hablar de espiritualidad, muy en particular sobre la voluntad de encontrar orden en el caos, que al final con ese subtítulo ya les he dejado ver cómo es que yo entiendo la espiritualidad. Este es un tema que me produce sentimientos encontrados, amigos míos, porque me fascina y me encanta hablar de él, pero al mismo tiempo a veces me resisto. Porque antes que ninguna otra cosa yo soy psicólogo, ¿saben? Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, he hecho esto durante 20 años y esa es mi área de especialidad, si es que así se le puede decir, porque es lo que he practicado. Sobre la espiritualidad, no sé, amigos, qué tanto les pueda compartir, qué tanto les pueda decir, porque soy completamente principiante. Y sospecho que me voy a morir siendo principiante. Este es un tema en el que creo que no se puede ser experto. Así que a veces me siento un poquito, les confieso, incómodo platicando sobre espiritualidad porque lo único que puedo darles es mi experiencia y mi visión. Teorías, maestros, eh, libros, textos, hay una enorme cantidad. Y les voy a decir algo, creo que es obligación de todos y de ustedes también entrarle. Entrarle a la lectura, entrarle a la práctica, entrarle a cuestionarnos, a platicar, hablar de estos temas con la gente que queremos, buscar. Pues la espiritualidad es padrísima, esencial de hecho para la salud y la correcta emocionalidad, para el bienestar. Ya ven que he hablado siempre de bienestar, salud y felicidad. Bueno, creo que la espiritualidad es esencial. Pareciera que la investigación científica coincide. Eh, pero ¿quién es quién para decirles cuál es la correcta espiritualidad? ¿No? No pretendo decírselos yo. Así que, nada, lo hemos platicado mucho entre líneas y pues vamos a intentarlo hoy, pero sí les confieso, insisto, que siempre abordo con un poco de reserva este tema. Bueno, primera cosa que quiero compartirles sobre espiritualidad. Para mí, definitivamente, y como ya nos platicaban hace ratito aquí en los comentarios, eh, para mí espiritualidad y religión no son lo mismo. De hecho, para mí, la religión pudiera ser un estorbo, un serio obstáculo de la experiencia espiritual. En otros contextos y en otros abordajes, pudiera ser un facilitador. Depende de una serie de condiciones. Para mí, cualquier visión estrecha, rigurosa, dogmática, llena de reglas, condiciones y condicionantes, es un obstáculo para una espiritualidad. Y por ende, por eso es que creo que las religiones pueden ser un obstáculo, porque la religión está construida, la religión organizada está construida sobre la base de la reglamentación, la normativa y el dogma. Dogmas que ni se pueden discutir, adaptar, ni comprobar, ni experimentar. Dogmas que te dicen cómo son las cosas y te friegas, ¿no? Como yo entiendo espiritualidad, eh, definitivamente cualquier forma de rigurosidad y de estrechez sería un obstáculo y un problema. Así que no son lo mismo para mí. De hecho, debo decirles, creo que
con toda, con toda certidumbre, yo soy una persona increíblemente poco religiosa. Al menos poco religiosa desde el punto de vista tradicional. La palabra religión proviene de religare, que significa juntar. Lo cual es interesante porque a mí me encanta juntar y me encanta relacionar las cosas y soy un fiel creyente del eclecticismo. Siempre tuve problemas con mis maestros en la universidad porque me decían que el eclecticismo era imposible y ahí me tienen a mí intentando juntar el conductismo y el psicoanálisis, que son acérrimos enemigos, ¿no? Ya, me encanta juntar, me encanta reunir. He tomado cursos, leído libros sobre religión comparativa y es fascinante. Así que desde el punto de vista del religare, me gusta la religión, pero desde el punto de vista de toma un bando y peléate a ultranza con los demás, critícalos, júzgalos, atácalos, mátalos incluso. Nada, me cuesta trabajo. No puedo coincidir con eso. Y tampoco puedo coincidir con visiones que nos llevan al sufrimiento y al sacrificio como vía de liberación, o de alcanzar un paraíso incierto que no tengo ninguna certeza de que haya por ahí. Yo no tengo ninguna certeza. Y vuelvo a lo mismo. Hoy no vamos a hablar de investigación científica. Vamos a platicar un poquito más como si nos estuviéramos tomando un café, ustedes y yo, sobre pues esta visión mía de espiritualidad. Yo llegué, diría yo, a la espiritualidad por en dos diferentes fases. A mí me educaron católico, como a muchos de nosotros en México. Me enseñaron a rezar, me enseñaron las oraciones básicas, fui bautizado, hice la comunión, y yo no quería y me resistía y me resistía y me resistía. Simple y llanamente no iba conmigo, ¿no? Pero era la costumbre y era lo que se tenía que hacer. En cambio, estaba en el dojo de karate y ahí meditábamos al principio de cada práctica y al final. Y hablábamos del ego, la transitoriedad de todo, el dejar ir, y muchas veces meditábamos sobre eso. Chiquito, 7 años, 8 años, 10 años. Y eso sonaba mucho conmigo. Me hacía entender mucho más el mundo a mi alrededor. Pasó el tiempo y estudié psicología y luego empecé a estudiar mi maestría en psicoterapia psicoanalítica y me alejé por completo de la espiritualidad, incluso etiquetándola de absurdez, estupidez, falta de información, ignorancia. Y curiosamente, no me la estaba pasando mejor. Cada vez leía más, cada vez entendía más cosas y cada vez incluso me sentía más inteligente, más capaz de unir los puntos. Pero no me sentía más feliz, más en contacto con el entorno. Hacía más corajes, me enojaba muchísimo más. Peleaba más con la gente, me quejaba de todo, criticaba todo, juzgaba todo. Un buen día me acerqué nuevamente a las artes marciales y junto con eso a meditar de nuevo. Y por fin empecé a abordar la espiritualidad desde otro lugar. Y todo cambió para mí. Yo me acerqué al budismo zen. Y mucha gente me dice, eres budista. No, no soy budista. La verdad es que a estas alturas del partido, amigos míos, no sé qué rayos soy. Soy Jorge. Y me siento muy cercano a la versión asiática del budismo, a la versión japonesa, perdón, del budismo, a las tradiciones asiáticas, porque la manera en la que explican la experiencia espiritual va muy bien con mi lenguaje, mi propia experiencia, mi práctica, mi vida,
Pero ese es mi caso, ¿no? En realidad, si yo tuviera que decirles cuál es mi religión es la ciencia. Yo creo que hay 3 leyes que explican prácticamente todo a nuestro alrededor. La ley de la conservación de la energía y la materia, la ley de, creo que es la tercera de Newton, ¿no? A cada acción corresponde una reacción. Y la segunda de la termodinámica, que es la ley de la entropía. La segunda o la tercera. Soy muy malo para los números, pero esas leyes para mí explican prácticamente todo. Y es muy curioso porque acercarme a esas leyes, acercarme a la ciencia, generó en mí una experiencia espiritual cuando por fin pude hacer a un lado la crítica, el juicio, el coraje y el ego a través de la meditación. No es que dejé de ser yo y no es que la ciencia dejó de gustarme. Es muy curioso cómo a través de la ciencia, combinada con el desapego, el trabajo de mis propios apetitos, urgencias, expectativas, pude relacionarme muchísimo mejor con esto que yo llamaría la experiencia espiritual. ¿Y qué rayos quiere decir eso de la experiencia espiritual? Bueno, es difícil también de definir. Espiritualidad es de esas palabras enormemente grandes que cuando las intentamos definir se vuelve un verdadero problema, ¿no? Para mí la espiritualidad es la voluntad, el abordaje de la vida desde una perspectiva que nos permita romper el antagonismo entre las cosas. Es el abordaje de la vida que nos permite entender que eso que llamamos caos no existe. Que lo bueno y lo malo, el bien y el mal, el dolor y la alegría, la vida y la muerte, son siempre 2 caras de una misma moneda. Que lo que nosotros entendemos por una experiencia separada, tú y yo, derecha, izquierda, arriba, abajo, es una percepción nada más. Y que en cambio todo se complementa. Que no puedes vivir sin morir y que cada cosa que odias perder tiene un sentido, una razón y un para qué. Y que ese sentido y un para qué no está asignado por un Dios, por una entidad que planea tu destino, sino por una serie de causas y efectos que no tenemos la más mínima capacidad de poder rastrear hasta el principio, porque de hecho todos somos consecuencia de todo. Yo y tú, allá al otro lado de esta pantalla, eres consecuencia de las decisiones, accidentes, causas, efectos de miles de personas que jamás vas a conocer, de miles de situaciones que jamás vas a poder entender porque no te tocó verlas. Y sin embargo, aquí estás. Y curiosamente, todo está en orden. No está como quieres que esté. No está como te gustaría que esté. No está de acuerdo a tus planes o a tus expectativas, pero eso no quiere decir que no esté en orden. Así que para mí la espiritualidad es esta capacidad combinatoria en donde conjugas mente, cuerpo, emociones, pensamiento, alma, si quieres llevarlo al terreno de la metáfora, en donde conjuntas todo y te permites tener una experiencia total del mundo que te rodea. Una experiencia total que no está sujeta a tus juicios,
a tus críticas o a tus pareceres, sino que simplemente es por encima de ti, más allá de ti y contigo, no aislada. De pronto dicho así, parece muy fácil, pero es difícil cuando tienes una mente como la mente humana, ¿saben? Es difícil cuando tienes un cerebro humano que básicamente no hace otra cosa todo el día que pensar y tener ideas y bombardearte con juicios y expectativas y deseos, sobre todo con una continua y lacerante insatisfacción. Somos un animal curioso que siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Y como siempre quiere más, nunca está satisfecho. Bueno, para mí la espiritualidad es esa vía que nos permitiría acercarnos un poquito, no solamente a la satisfacción, sino a intentar ver las cosas como realmente son, más allá de nuestros filtros perceptuales, siempre sujetos a nuestros caprichos y percepciones. ¿Por qué creo yo que la religiosidad pudiera ser un obstáculo para la espiritualidad? Ya se los decía yo. La religión, por lo que es un sistema, muchas veces incluso hasta político, está lleno de reglas y siempre va a decirte cómo tienes que vivir para alcanzar determinado objetivo, con una moralidad incluso detrás. Y no es que yo crea que la espiritualidad no debería de tener moral, creo que sí. Hay una experiencia ética detrás de la espiritualidad. Pero decir ética no significa necesariamente condicionada a premios y castigos, infiernos y paraísos, ¿no? Creo que la felicidad es ese algo que estamos constantemente buscando los seres humanos. Pero creo que cometemos el error terrible de pensar que la felicidad es algo que se puede tener cuando obtienes X o Y o cuando haces X o Y. La felicidad pareciera más bien que es un estado de satisfacción, de tranquilidad, en el que logras encontrar una genuina presencia. Todo parece indicar que lo que llamamos felicidad no es un estado continuo de alegría, no es un estado continuo de risas y sonrisas, sino por el contrario es un estado de presencia, es un estado de estar en el aquí y ahora, de percepción de las cosas como son, tratando de hacer a un lado el juicio y la crítica para poder tomar lo que hay y vivirlo y sentirlo y experimentarlo. La felicidad pues es muy empírica, es muy experiencial. Solo que para poder lograr ese estado de presencia, necesitamos lidiar con una mente humana que constantemente está en el pasado y en el futuro, que continuamente está pensando en las cosas como deberían de ser, y no tanto en las cosas como son. Y pensando en el futuro, las cosas como van a ser o como quiero que sean y no tanto como son. Porque así es, así está diseñado nuestro cerebro, diseñado es un decir, para comparar, para catalogar y sobre todo para desear y buscar. Así que ahí vamos, transitando entre pasado y futuro, insatisfechos, satisfechos muy poco. Entra la espiritualidad. Y entran filósofos, profetas, figuras que durante el tiempo y la historia han tratado de acercarse a este problema de la felicidad, la satisfacción y sobre todo la paz, con diferentes versiones, diferentes técnicas, diferentes modelos, ¿no? Y es muy curioso cómo la inmensa mayoría de ellos, casi todos, coinciden.
No coinciden en las reglas y a veces en las prácticas y los ejercicios, pero hay palabras que brincan en las teorías de estos profetas, filósofos y demás. Compasión, gratitud, humildad, generosidad, empatía, bondad. Y muchas más así por el estilo. ¿Eh? Por eso les decía que pareciera que sí, en la experiencia espiritual pareciera sí haber un trasfondo ético. Búsquenle a la espiritualidad que le busquen y van a darse cuenta cómo la práctica de la espiritualidad suele llevar al individuo, al practicante, al iniciado, a una exposición a estos principios que les acabo de decir. Sobre todo la compasión, la bondad, la empatía. Es muy curioso cómo cuando la gente empezamos a explorar cosas como la meditación, con seriedad, y meditas un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 10, 15, un mes, 2 meses, un año, 3 años, 5 años, 10 años, pasan dos cosas interesantes. Empiezas a perder apego a tu yo, es decir, a todas las cosas que quieres y cómo las quieres, a tus historias, a tus versiones. Empiezas a perder, darle tanta importancia a lo que tú deseas siempre y empiezas a ver más a los otros, sus sufrimientos, sus pesares, sus temores, lo que les duele, lo que les afecta. Empieza a desbaratarse esta separación forzada entre tú y yo. Frases como de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya, empiezan a parecerte aberrantes, ¿no? Empiezan a parecerte estúpidas. ¿Qué? Mejor que no lloren en ninguna casa. O mejor aún, si van a llorar, lloremos todos. Porque todos estamos metidos en este rollo, ¿no? Mejor aún, aceptemos que llorar es la otra cara de reír. Mejor aún, voy a tratar de acompañar al otro en su llanto y llorar un poco yo también, porque todos somos vulnerables. Cuando empiezas a meditar de manera continua, sin la restricción de una serie de dogmas que te dicen lo que deberías de sentir, pensar, hacer, creer, simplemente te sientas, respiras y empiezas a contemplar tu cuerpo, tus emociones, el mundo a tu alrededor, el vaivén de lo que va y regresa. Empiezas a sentir, no a entender, sentir cosas diferentes, que no hay diferencia entre tú y yo. Y ahí es donde para mí explotó la espiritualidad. Cuando dije, es que no necesito que las cosas sean como quiero para aceptarlas, valorarlas, sentirlas, vivirlas. Ahí es cuando cosas como la pérdida y el duelo empezaron a ser no más manejables, pero sí más amigables. Ahí fue cuando empecé a entender, no soy el maldito centro del universo. Las cosas no pasan para perjudicarme o beneficiarme. Pasan. Y yo soy parte de ello. Yo soy parte de la vida de otros y otros de la mía. No estoy solo. Y entonces ocurrió otra cosa maravillosa. Todo empezó a tener sentido, todo empezó a tener orden. Pero no porque nadie bajó a decirme que tenía sentido u orden o me tocaron en la frente y me dijeron, este es el sentido. Sino porque entendí que había una belleza, una armonía detrás de las cosas que ocurrían, incluso las peores. Belleza y armonía, sí, belleza y armonía.
Así que permítanme entrar a algo que es interesante. ¿Y por qué es que digo que la ciencia es mi religión? Desde el psicoanálisis hay una diferencia entre placer y gozo. Ujú. Los seres humanos somos buscadores de placer, como prácticamente cualquier otro animal. El placer tiene una serie de condiciones, es concreto y tiene que ver directamente con nuestros sentidos, con lo que puedes tocar, probar, oler, sentir. El orgasmo es, por supuesto, placer. Comer, una cena que apela a tu sentido del gusto, es placer. Una caricia es placer. Pero otra vez, el placer implica prácticamente nula abstracción. Es muy concreto, es lo que hay, lo tocas y lo sientes, y lo vives y lo tienes, y tan. Pero el gozo, el gozo. El gozo implica abstracción, amigos míos. Porque cuando tú vas a un museo y ves una pintura de Da Vinci, de Pollock, no hay nada que tocar, no hay nada que paladear. Es entre tú y tus sentidos. Es entre tú y la capacidad de observar armonía y abstraer sentido y significado de la belleza. Eso es el gozo. En el gozo no necesariamente hay placer, aunque pudiera haber. No son mutuamente excluyentes, Pero el gozo implica abstracción. El gozo implica la capacidad de poder aprender la belleza. Hay un maravilloso autor psicoanalítico que se llamaba Donald Meltzer, que tiene un libro justamente que habla de eso, de la aprehensión de la belleza. ¿Y qué es la belleza? No es lo que te dijo la sociedad que era. No es el cuerpo, ni la estética, ni lo que te dijo la sociedad que era. No. Pudiera ser, pero no necesariamente. No quiero arriesgar una definición aquí, pero para mí belleza es armonía. Cuando las partes de un todo funcionan de una manera en la cual su relación sugiere armonía. La geometría, por ejemplo, es muy bella. Y es muy curioso cómo prácticamente todo en el universo se organiza de manera geométrica. Busquen por ahí la espiral áurea, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, en fin. Es muy interesante cómo prácticamente todo en la naturaleza se acomoda de forma geométrica. Y se acomoda, es decir, de manera espontánea, como si hubieran reglas que sigo tratando de entender si hay o no hay. Leo y leo y leo física, y leo química, y leo y muchas cosas no las entiendo, pero voy tratando de ampliar mis horizontes. Bueno, si pudiera viajar al pasado, ¿saben qué le diría a mi yo más joven? Solamente le diría dos cosas, pero una muy importante es: aprende matemáticas, pedazo de animal. Es que no puedo, es que no me gustan. Aprende matemáticas. Bueno, aprendan matemáticas. es, es una experiencia espiritual saber matemáticas. Bueno, la belleza, aprender esa belleza tiene que ver con el gozo. Bueno, pues en todo este tiempo no he encontrado nada que me acerque o que acerque a la gente al gozo como la espiritualidad. Lo que Abraham Maslow llamaba las experiencias pico. Maslow llamaba a las experiencias pico
Todas aquellas que te ayudaban a autotrascenderte o trascender la experiencia material. Maslow, igual que se los estoy planteando hoy, también pensaba que la religión podía ser un impedimento para este tipo de situaciones o vivencias, porque te alejaban de la posibilidad de experimentar de manera personal la grandeza del universo a tu alrededor, que puede ser en una mota de polvo o en la observación de un agujero negro a miles de millones de años luz. Bueno, la experiencia espiritual me ha permitido intuir, sentir y vivir orden a mi alrededor. Orden en un mundo que a todas luces parecería ser bastante caótico, en el que hay muerte, hambre, enfermedad, dolor, pesar, en el que parece como que nadie puede ganar nada si otros tantos no pierden todo. O tú mismo puedes estar riéndote en un momento y unas cuantas horas después experimentando un enorme sufrimiento, en donde pareciera que el movimiento y la vida está íntimamente ligado al conflicto, en donde de hecho si no hay conflicto no hay vida, si no hay temperatura, no hay calor, energía, pérdida de energía, bla, 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 no hay vida. Un universo en el que no puedes tener todo lo que quieres, porque si lo tuvieras, todo colapsaría. Y por lo tanto, hay que transformar todo el tiempo. En el que todo lo que posees se pierde, se acaba, se va. Y si eres tan afortunado como para que algunas de las cosas que más valoras no se acaben, de todas maneras vas a morir tú. ¡Joa! ¿Cómo encuentras orden en eso? Cuando te das cuenta que no lo tienes que encontrar, amigos míos. Para mí la espiritualidad es eso, es la capacidad de darte cuenta que no hay un orden que encontrar, que el orden está delante de ti. Si te callas la boca, si dejas de pedir y te pones a observar. En la meditación decimos que rezar es pedir, pedirle a Dios, y meditar es escucharlo. ¿Qué quieres decirme hoy? No lo entiendo, pero eso no quiere decir que no estés tratando de decirme algo. Pero para poder escuchar, primero hay que callarse la boca. Y es un problema tan humano que no nos callamos la boca, oigan. Es un problema tan humano que lo único que hacemos es decir, criticar, juzgar, pedir, protestar. ¿A qué hora contemplamos? Las cosas como son, no como te gustaría que fueran, sino como son. ¿A qué hora contemplamos lo que ocurre por lo que es, sin meterle nuestro juicio? Cuesta trabajo. No estamos diseñados para eso. Por eso es que la espiritualidad es tan, tan importante. Porque no es que naces con una espiritualidad. O tal vez sí, y la vas perdiendo conforme nos vamos llenando de cogniciones y pensamientos. No lo sé. A lo mejor el bebé recién nacido es el ser más espiritual del mundo. Porque no tiene expectativas. Porque solamente vive y ya. No lo sé. No estoy seguro. Porque creo que la conciencia es importante. Creo que para tener una visión espiritual, una experiencia espiritual, la conciencia es importante. Tampoco estoy seguro de cuánta conciencia tiene un bebé. En fin, no me quiero perder aquí. El punto es, hay un dicho zen que me encanta. Hay diferentes versiones, pero básicamente siempre dice lo mismo. Dice, en un principio de la vida las montañas son montañas, el cielo es cielo y el río es río. Conforme pasa el tiempo y aprendes cosas y te haces preguntas, las montañas dejan de ser montañas, el cielo deja de ser cielo y los ríos dejan de ser ríos. Y si algún día obtienes la iluminación, las montañas vuelven a ser montañas
el cielo vuelve a ser cielo y el río vuelve a ser río. Así que definitivamente creo que la espiritualidad no es una serie de rituales para elevarte y volar por los aires y entender misterios y emanar luz perpetua y comprender todo lo que está frente a ti, jamás tener miedo, dudas, temor. No manchen, eso no es espiritualidad. La espiritualidad es ser absolutamente humano, vulnerable, normal y corriente, y aceptar esa normalidad y ser corriente. No es de encontrar nada nuevo bajo el sol, es aprender a ver lo que hay por lo que es y amarlo como es. No le falta nada, aunque no sea lo que quieres. La espiritualidad es poder hacer contacto con lo que hay y entender que no estás separado de ello, que hay orden y sentido, aunque tú no lo entiendas. En fin, espero estar siendo coherente aquí con ustedes. Hola, mi querida Bully, ¿cómo estás? Blanquita, ¿es tu regalo de cumpleaños el curso? No me gusta que estés tristeando, querida. Tenemos que hacer algo al respecto. Carmen, gracias por compartir. Fa, hola, buenas noches. Coincido, sí es un regalazo. Belén, fuiste alumna en el diplomado de psicología positiva. Hola, un gran saludo también. Marta, buenas noches. Lupita, buenas noches. Lucy, mi querida Lucy, buenas noches. Esther, buenas noches. Hola, hola. Sara, la religión es control y la espiritualidad es libertad. Sí, más o menos concuerdo. Carolina, buenas noches. Aquí lista para aprender, pero triste y con coraje porque ayer en la noche asaltaron a mi hijo por tercera vez. Y no, ya no puedo más con esto, estoy muy enojada. Y la verdad, deberías estar. Y voy a aprovechar lo que nos platicas para tratar de ligarlo con lo que estoy hablando. Porque a ver, Jorge, nosotros nos acabas de decir que la espiritualidad es aceptar lo que hay y tomarlo como hay. Y sí, pero eso también incluye nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Ser espiritual es aceptar que estoy enojada porque asaltaron por tercera vez a mi hijo y que me siento impotente, vulnerable e insegura y que necesito abordar mi realidad desde la verdad, no desde un mundo imaginario en el que estoy seguro, si no lo estoy, en el que todo está bien, porque todo está bien. No, a ver, eso no es espiritual. Espiritual es poder abordar tus emociones como son, poderte entender humano y luego hacer tu tarea. Yo recomiendo meditar porque, como les he dicho, soy muy afín a las espiritualidades orientales y particularmente en el budismo zen, eso es lo que se hace. Antes de tener teoría, antes de entender nada o intentar, lo que haces es sentarte y meditar, practicar zazen. Así que nada, meditar, 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 meditar. Pero meditar no te quita tus emociones humanas ni tu sensación de vulnerabilidad. Lo que hace es encuadrarla dentro de un todo, removiendo la sensación de que te pasan cosas porque hay un complot contra ti. Y claro, no estoy diciendo que tú pienses eso, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Removiendo la idea de que hay un complot contra ti, que las cosas te pasan a ti, que es personal. No lo es. No se puede ganar sin perder. Y a ti también te toca. A mí también. Y a todas las personas que amas. Y a veces estás totalmente impotente ante el dolor de las personas que amas. Y no puedes hacer nada más que amarlos. Entonces, bueno. La espiritualidad, la aceptación, tomar las cosas como vienen, da perspectiva,
cambia perspectiva, te saca del ego. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y te pone en el lugar de, oh Dios mío, está pasando esto. ¿Puedo hacer algo? Te estoy oyendo. ¿Puedo hacer algo? No puedes hacer nada, aceptas. ¿Puedes hacer algo? Hazlo, por favor. Muévete todo lo que sea necesario. Cambia las condiciones que no te gustan. Transforma tu mundo. O al menos muere intentándolo. Para mí, la espiritualidad no está peleada con la actividad. Y creo que por eso me gusta tanto el Zen. Porque como les dije desde el principio, los que tomaron en Japón el Zen fueron los samuráis. Y los samuráis eran guerreros. Si hay alguien que era poco pasivo en el mundo, eran los samuráis. Y hacían un montón de cosas mal y eran bastante idiotas. Pero la espiritualidad no debería estar peleada con la acción. No es caro. Lamento muchísimo lo que nos platicas. Y nada, pues estamos hartos. Estamos muy hartos. Yo estoy muy harto de esto. Héctor, se tiene que definir bajo qué contexto quieres exponer el concepto de espiritualidad. Pues vuelvo a lo mismo, Héctor. Lo estoy definiendo mucho bajo mi experiencia personal. Hay un montonal de libros allá afuera sobre espiritualidad y muchos de ellos no concuerdan entre sí. Filósofos, teólogos, psicólogos, físicos incluso están hablando de esto y es tan radicalmente diferente lo que se opina. Hay un libro fantástico de un autor que se llama Sam Harris, que se llama Wake Up en inglés, me parece. Es curioso porque Sam Harris es un ateo acérrimo atacante de la mayoría de las religiones organizadas y su libro sobre espiritualidad es simplemente bellísimo, ¿no? Se los recomendaría muchísimo. Probablemente mi visión de espiritualidad va un poco acorde a esas visiones, pero definitivamente sí, mi espiritualidad es muy personal, es muy, muy, muy personal, Héctor. Y otra vez no estoy aquí tratando de dar lecciones, ¿eh? Es mi opinión. Hola Clau, querida Clau, me da gusto verte. Carmen, antes de que muriera Enrique yo rezaba y rezaba. Con su partida me alejé de la religión como yo la llevaba y empecé con la meditación. Desde entonces me sentí más cerca de la espiritualidad y más lejos de esperar respuestas de un Dios de premios y castigos y más cerca de un Dios como amor puro y que está dentro de nosotros y no allá entre las nubes viéndonos. Me siento mejor así. Y concuerdo con Carmen en este sentido, fíjense, del Dios dentro de nosotros y no en las nubes viéndonos. Será por mi cercanía a la tradición asiática, pero la cuestión es que sí, yo no puedo entender un Dios ajeno a nosotros, no puedo entender un Dios allá arriba juzgando, señalando, castigando y premiando desde una posición de privilegio. No, yo creo que no es así. Tampoco sé explicarles cómo es porque no tengo idea. No lo siento de esa forma. No me siento ajeno a Dios desde ese lugar. Y tampoco me siento en una posición de pedirle cosas. Me siento más en una posición de escucharle y dejarme sorprender. ¿Qué hay para mí hoy? Esa es la pregunta que suelo hacerme. Y cuando hay que enfrentar una desgracia, me duele como a cualquier otra persona y me choca como a cualquier otra persona. Solo que en lugar de dejarme llevar por el odio a la desgracia, trato de preguntarme qué significa, cómo encaja en mi vida, cómo encaja en el orden. Cada vez estoy más seguro que lo que llamamos caos es nuestro juicio interponiéndose entre nosotros y nuestra capacidad para aceptar y sentir y vivir. Cada vez estoy más seguro que lo que llamamos caos es nuestra pretensión de que podemos llevar una vida carente de todo dolor y pérdida, carente de todo malestar e incomodidad.
Y otra vez, no les estoy diciendo que espiritualidad es alegrarse ante la desgracia, no conmoverse ante el dolor de otros, es todo lo contrario, es permitirnos sentir como seres humanos lo que hay y luego trascenderlo. No engancharse con la experiencia concreta y quedarte ahí dándole vueltas, ¿no? Persiguiéndote tu propia cola, sino trascenderlo. Héctor, de acuerdo con lo de causa y efecto, papel fundamental el de los determinantes. Sí, creo que así es. Carolina, y eso es lo que me pregunto, ¿por qué asaltan a mi hijo? No se mete con nadie, se acaba de graduar, es un buen hijo. ¿Por qué le pasa eso? Y yo no lo puedo defender, es lo que más me enoja. Sí, ¿verdad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque sí, porque todo está relacionado, ¿sabes? Porque vivimos en esta ciudad, porque vivimos en este país y porque México está pasando por la situación que está pasando, que no nos es ajena a nadie. Porque a veces simplemente las cosas son como son, porque no están bien moralmente y porque tenemos moral justamente para poder tratar de llevar una vida ordenada y social. Pero ¿a qué horas bajó Dios a decirles a ustedes? A mí no. ¡Pim! Nunca te va a pasar nada. ¡Pim! Nunca vas a sufrir dolor. ¡Pim! La gente que amas nunca va a sufrir. A mí no bajó Dios a decirme esas cosas. Aprender a aceptar el dolor de la gente que amo y el que yo siento por ellos me ha acercado más a la espiritualidad. No desde la posición del sufrimiento, sino desde la posición de la objetividad. De tratar de tomar las cosas como son. Y no apegarme a mis historias. Porque yo siempre tengo una historia sobre cómo deberían de ser las cosas. Y muchas veces no es como son. Y lo que me impide poder experimentar lo que hay, justamente es mi historia, a la cual muchas veces estoy simplemente indispuesto a dejar ir. Mi historia, mi ego, mi versión, mis deseos, yo. Oscar, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Ok, no lo sé. Espíritu tiene su raíz etimológica en respiración. Neuma y spiritus, si mal no recuerdo. Para mí, el espíritu es una experiencia de conciencia, Oscar. Para mí, el espíritu no es una cosa, no es algo que pierdo cuando muero, no es algo que habita dentro de mí y que se sale de mi cuerpo cuando me muero. Para mí el espíritu es presencia y conciencia, es estar presente, es estar aquí y ahora. Espíritu es poner atención, darme cuenta, sentir y vivir. Espíritu es respirar. Alma, como lo solemos entender desde la religiosidad, es más bien algo que habita y anima tu cuerpo, lo cual fuerza, por cierto, una separación entre cuerpo y alma, como si fueran dos cosas diferentes. Para mí no hay diferencia. Todo es parte de lo mismo. Espíritu es respirar, vivir, sentir, estar presente. Espíritu para mí es el vaivén, entrar y salir, vivir y morir. Espíritu es presencia, conciencia, darme cuenta. Para mí. Gracias por compartir, Car. Ofelia, yo también vengo de familia católica. Después, leyendo a Hermann Hesse y escuchando a los Beatles en la pubertad, me hice más desapegada a la religión y así poco a poco hasta que llegué a la meditación. Con meditación encontré un nuevo filtro para ver las cosas con más responsabilidad y compasión. Cuando medito me conecto con la naturaleza y al mismo tiempo conmigo. Me pasa lo mismo, fíjate.
Laura, la felicidad está en el camino, no es el destino. Así es. Judith, buenas noches. Apenas llegando. La felicidad para mí es lo que te hace sentir pleno en su momento sin tener perspectivas que no llevan a esa felicidad. Yo me siento feliz con lo que hago en mi día a día. Muy bien. Gracias. Concuerdo también. Concuerdo también. Rose, la espiritualidad forma parte de nuestra existencia. Está ahí. Concuerdo. Carmen, saludos. Gracias. Blanca, justo has estado pensando que te falta mucho trabajar el desapego. Pues no sabes cómo lo vas a trabajar el domingo, mi querida Blanca. El centro del curso del domingo es el desapego, el fluir y el desarrollo de las fortalezas necesarias para centrarnos, estar en paz, vivir. Gerard, ¿pudieran ser esos principios que mencionas un punto en común entre la religión y la espiritualidad? Sé que no todo es blanco o negro. En mi experiencia he visto esos valores en ambos. Mira, otra vez, probablemente estoy yo tan combativo con la religión por mis propias experiencias frente a ella. Y en ese sentido también soy egocéntrico. Y me falta muchísimo trabajar. Cualquier religión que te ayude a entender la transitoriedad de la vida, que todo se acaba, que debemos de ser tan buenos, amables, compasivos como sea posible, y que eso te traiga paz para poder ir y venir, perder y ganar, y entender que todo está relacionado. Cualquier religión que te ayude con ello está poca abuela, es increíble. Y claro que creo que religión y espiritualidad pudieran tener, en ese sentido, cosas en común. En mi experiencia personal, la religiosidad ha sido un estorbo para la espiritualidad. En mi experiencia, en la de muchos pacientes que he atendido a lo largo de años, en la experiencia de muchos académicos, filósofos, en fin, que he leído. Así que, miren, hay que considerarlo. Es decir, no se dice nada más por decir, ni por ganas de molestar a nadie, ¿no? Es que la información está ahí, hay que hacerle caso. Pero de verdad que creo que sí hay una ética, una experiencia ética detrás de la experiencia espiritual. Y una verdadera religiosidad debería llevarnos a una experiencia ética de bien y bondad, me parece. Betty, para mí, ser espiritual es tomar conciencia, tener equilibrio, cuerpo, mente, alma, vivir en el aquí y ahora, ser compasivo, amor, paz y felicidad. Concordamos, Betty, concordamos. Julia, puedes ser empático con algunas personas o situaciones, pero no con todas, o ser empático todo el tiempo. Yo conozco varias personas de Sri Lanka que son budistas, pero la verdad son malvadas. Yo no conozco el budismo, pero me sorprendió que fueran así, la verdad. Budismo, querida Julia, es un nombre. Budismo es una palabra. Cristianismo es otra. Y judaísmo es otra. Y Jorge es otra. Y todos son palabras. Y las palabras son símbolos que tienen referencias. Yo más bien creo que tenemos que ver personas, no símbolos, palabras. Yo creo que tenemos que ver individuos, no afiliaciones religiosas o espirituales. Por eso es que yo digo, es que Jorge eres budista. No, no soy budista. No sé qué rayo soy. No tengo idea. Y conforme más va pasando el tiempo, menos me interesa tratar de etiquetar qué soy. Me interesa más experimentar. Me interesa más meditar. Me interesa más entrar en contacto con el aquí y ahora y contemplar, agradecer y vivir en paz lo que sea que me toca en este momento. Dejar ir mis apegos, dejar ir mis expectativas y poder tomar lo que hay. Eso me interesa más. ¿Cómo se llama eso? No tengo idea. ¿Estas personas son malvadas? Mira, hay mucha pseudoespiritualidad allá afuera. Hay mucha espiritualidad que pretende ser espiritualidad y en realidad son vehículos sofisticados para llevarnos a diferentes formas de consumo y apego. Sí, cuidado. Hay mucha espiritualidad que se vende hoy en día como conciencia y bla, 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 y no son más que nuevas formas de mantenerte inseguro, asustado, angustiado, envidioso, celoso, y eso no es espiritualidad. Si te lleva a trascender el ego,
si te lleva a tener contacto con la realidad y estar más en el presente, con una mayor conciencia y un mayor darte cuenta, seguramente estás en el camino de la espiritualidad. Si te lleva a tener miedo, angustia, pesar, odio, coraje, envidia, celos, no es tan espiritual. Carmen, me ayudó mucho tu frase de que las cosas no nos pasan, sino solo pasan. Eso en verdad hace que las pérdidas sean más amigables y llevaderas, y para entenderlo se requiere espiritualidad. Pues sí, concuerdo contigo. Bueno, voy a leer un par de comentarios más y vamos cerrando. Yuridia, belleza y armonía en todo, así es la vida, solo hay que abrir la mente y gozar observando, así es. Gracias. Lucila, me di cuenta de que nada es para siempre. Hoy me va bien, mañana quizá no. Pero no porque sea un castigo, sino porque todo tiene un regalo oculto. Es mucha observación de uno mismo. Todo es para bien de todos, aunque parezca horroroso. ¿Sí? Y malas las situaciones que nos pasan. No hay ningún castigo divino. Por supuesto que no lo creo. María Eugenia, me siento muy afortunada por poder escucharte. Gracias. Es por primera vez, me siento identificada con todo lo que hablas, ya que yo coincido tanto en lo que expresas y admiro. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente. Esther, me encantó el libro de Siddhartha, muy bueno. Sí, así es muy bueno. Y por último, Gretel, hola Jorge, buenas noches. Sabes, en mi caso particular de vida, lo único que me ha salvado es la fe en un porvenir mejor, buscar dentro de mi conciencia la parte espiritual que compone mi esencia, de mi ser pensante, de mi ser sensible. Y ahí, esperanza, wow. Saben, yo no creo que la esperanza esté en el futuro. Yo creo que la esperanza está en el presente. Yo creo que la esperanza está en poder tomar lo que hay y dejar de desear que sea diferente. Aceptarlo como es. Entender que tal vez haya una incertidumbre, una duda, un signo de interrogación que no está en tus manos comprender. Pero no por eso las cosas no funcionan. No porque no sean como esperabas, son malas. La esperanza no es basar tu existencia en que las cosas pueden ser mejor mañana y eso te trae alivio. ¿Qué tal si no? Hay que tomar las cosas como son. No te estoy diciendo que te gusten, solo estoy diciendo que las tomes como son. Presencia, conciencia y estar aquí y ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Siento que hoy hablé de muchas cosas. Mi visión de espiritualidad es al mismo tiempo muy compleja y muy sencilla. Me he pasado una semana, y particularmente hoy, tratando de poner en orden mis pensamientos, y bueno, a la hora de la hora salió lo que salió. Espero no haber hecho bolas a nadie. Ya ven que a mí me gusta ir de un lado para otro y luego regresar y tratar de cerrar, ¿no? Solo que este tema de la espiritualidad da para tanto. Miren, lo único que quisiera dejarles es la duda, la curiosidad y el deseo de ir y buscar una espiritualidad propia, que alivie su corazón y su espíritu, que los haga sentir en contacto con el todo, porque no están aislados. Dios no está allá afuera, según yo. Está aquí, aquí, ahí, en dos lados. Lo que sea que ustedes entiendan por Dios. Yo ni siquiera lo llamo Dios, a mí la palabra Dios, para mí la palabra Dios no significa absolutamente nada, para mí. No es que no crea en el orden y el sentido de las cosas, pero pues yo no lo llamo ni siquiera Dios, ¿no? Eso soy yo. En fin, amigos, gracias por todo, gracias por estar, gracias por tenerme paciencia como cada semana y nos vemos no la semana que viene. Estoy en urgente necesidad de un break y un descanso, así que tengan un poco de paciencia para mí, por favor. La semana que viene no nos vemos en este live. Nos vemos en 15 días. No sé de qué vamos a platicar todavía, pero como siempre se aceptan sugerencias. Y pues los espero el domingo. Me encantará verlos y me encantará enseñarlos a meditar y me encantará expandir un poco más esta idea de espiritualidad que hemos estado platicando hoy desde la ciencia, la psicología, la filosofía, pero sobre todo la experiencia. Gracias, buenas noches, descansen
Los leo, no hoy, no voy a tener oportunidad de leerlos a todos en este momento, pero en el transcurso de los días los iré leyendo y contestando todo lo que ponen. Besos, abrazos, gracias a todos y nos vemos. Daniela, alcancé a ver que estás poniendo que tú también fuiste alumna del diplomado. Ese diplomado fue padrísimo y un cambiador de todo para mí. Gracias. Que les vaya muy bonito, bonita semana, descansen. Adiós.